Un empresario desconocido que aparece por todas partes, que dice haber trabajado para el espionaje, que abre puertas en México y Venezuela, que acaba pagándole sobres y pisos a un ministro. Un hombre que voló muy alto y no quiere caer solo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Quién es Víctor de Aldama? Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios. El caso Koldo, o el caso Ábalos, se le está convirtiendo al gobierno en el caso Aldama. Señor presidente, me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, vale, y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo... Víctor de Aldama es uno de los vértices de ese triángulo en el que estaba Koldo García y en el que estaba su jefe, José Luis Ábalos, que ya está siendo investigado por el Tribunal Supremo por el cobro de comisiones con la compraventa de mascarillas y otros chanchullos. Aldama era el nombre menos político de todos, el más desconocido, el que menos llamaba la atención. De Aldama se sabía que era un empresario, que era el dueño del Zamora Club de Fútbol y que tenía negocios inmobiliarios, poco más. Y luego de ahí vino montar una marca que se llama Grupo Vivir. Hace unas semanas, sin embargo, estalló otro caso de corrupción que en principio era bien diferente. Un fraude masivo de impuestos en la compraventa de combustible. Muy grave. Hablamos de un sistema para defraudar más de 180 millones de euros. Y al llegar al nombre del cabecilla de esta trama, enviado a prisión preventiva sin fianza por el riesgo de fuga, Víctor de Aldama. Su nombre se calienta definitivamente cuando algunos medios intentan relacionarle con Pedro Sánchez, con Begoña Gómez, intentando subir el listón del caso Ábalos. El Mundo publica en portada una foto de Aldama con Pedro Sánchez en un acto del PSOE, como si eso fuera prueba de algo. Cuando Víctor de Aldama lleva 6 semanas en la cárcel por lo de los hidrocarburos, pide declarar voluntariamente ante el juez del otro caso, del caso Koldo. En su declaración de cerca de 2 horas, Aldama reconoce varios de los delitos de esa causa. Dice que efectivamente le pagó sobornos a Ábalos y a Koldo, pero da más nombres que no constan en la investigación policial. Dice que le dio dinero a Santos Cerdán, número 3 del PSOE. Dice que le pidieron dinero para otro ministro más y para el jefe de gabinete de la vicepresidenta Montero. Pero sobre todo, lo que Víctor de Aldama hace ante el juez y también en las entrevistas que ha hecho después es mezclar comisiones y reuniones, lo legal y lo corrupto, en un intento de dejar claro que él no era un empresario cualquiera que pasaba por allí. Él se paseaba por allí, hacía de todo. Bueno, estuvimos reunidos con el Ministerio de Transición Ecológica, con la ministra. Con doña Teresa Rivera. Sí. ¿Se ha reunido usted personalmente con doña Teresa Rivera? Sí, en varias ocasiones. Y que quede claro que él no era un cualquiera. Yo no participo en un acto. A mí me hacen ir a un acto, ¿vale?, del Partido Socialista para hablar con el presidente porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Después de su declaración en el caso Koldo, la Fiscalía pidió su puesta en libertad por el caso de los hidrocarburos. Eso es llamativo, pero más llamativa aún es la actitud de Aldama, que ya desde la calle anuncia que va con todo. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Pedro Águeda, hola. ¿Cómo estáis? Pedro Águeda es mi compañero del diario.es que está haciendo seguimiento de estos casos. Pedro, aunque parezca un desconocido, Víctor de Aldama lleva tiempo cerca de los círculos de poder, ¿no? Hace unos días vi una foto en la que sale con Ana Botella, cuando ella era alcaldesa de Madrid, y él, un promotor inmobiliario. Víctor Aldama nos devuelve la figura del empresario buscador de oportunidades a un lado u otro de la ley, con un partido político u otro, dependiendo de quién gobierne y quién decida sobre el flujo del dinero público y las adjudicaciones de contratos. Él ha dicho en la Audiencia Nacional que ni es militante ni es votante del Partido Socialista, pero allí estaba, justo después de que Pedro Sánchez alcanzara el gobierno después de una moción de censura que triunfó contra el PP precisamente a causa de la corrupción del PP.
Para explicar esa foto de Aldama con Pedro Sánchez, que salió, por ejemplo, en portada del Mundo, él ha querido dejar claro que no es que él se quisiera hacer una foto con el presidente del gobierno, sino que a él le llamaron, que era Pedro Sánchez el que le quería agradecer personalmente lo que estaba haciendo por las empresas españolas en México. ¿Qué relación tiene Aldama con México? Víctor Aldama se vende al resto de los presuntos implicados en la trama de corrupción, principalmente por sus contactos en Latinoamérica, en países donde se puede hacer mucho dinero, en México y en Venezuela. Él cuenta que es agregado comercial del estado de Oaxaca. Esto es una figura que nos produjo cierta confusión y hemos llegado a determinar que no se trata de que fuera agregado comercial de España en ese estado, sino que el estado mexicano le reconocía cierta figura de intermediación en cuanto a sus intereses comerciales. Estaba perfectamente conectado en este país y eso es algo que pesa en la trama a la hora de interesarse por él. Habla también de la construcción en esos países que están en unas vías de desarrollo distintas a las de Europa y de la oportunidad de negocio que hay con eso. Pedro, ¿sabemos en qué momento entra Aldama en el círculo, en el triángulo, con Koldo García y José Luis Ábalos? Pues aquí hay un momento muy importante, casi fundacional para entender esta trama de corrupción, que es cuando José Luis Ábalos llega al Ministerio de Transportes y, según comenta el propio empresario, allí tiene de escolta asignado a un policía nacional. Uno de los policías nacionales que tiene asignados es Rubén de Aldama, el hermano del empresario. Ábalos va a todas partes acompañado de Koldo, entabla una relación con los escoltas de Ábalos. Entre esos escoltas está el hermano de Víctor de Aldama, y ese hermano, que sabe de los intereses del empresario, le dice: tienes que conocer al asesor de Ábalos, tienes que conocer a Koldo García. Y entendemos que como trampolín para llegar finalmente al ministro, lo que parece que consiguió. Así que terminan concertando una cita. Lo que se dice en la investigación es que Rubén de Aldama, el policía nacional de la escolta de Ábalos, propició ese encuentro entre su hermano y el asesor del ministro. Y de ahí a llegar a Ábalos, a que Aldama llegara al ministro de Transportes, solo faltó la voluntad de Koldo, y eso se terminó produciendo. Otra de las cosas muy llamativas que ha dicho Aldama ante el juez es que él ha sido colaborador de la CIA y del FBI, y que de hecho la Guardia Civil, esto es cierto, le concedió una medalla. ¿Cuál era realmente la relación con ese mundo? Para entender la relación de Aldama con la Guardia Civil hay que recurrir a la figura de Koldo García, del asesor de José Luis Ábalos, y a las características muy peculiares de este asesor. Koldo García era un portero de discoteca, del mundo de la noche, de prostíbulos, guardia de seguridad, escolta de políticos socialistas en Navarra cuando ETA estaba activa y militante al mismo tiempo del Partido Socialista de Navarra. En este contexto conoce a un entonces teniente de la Guardia Civil, Rubén Villalba, el comandante hoy imputado por recibir pagos mensuales de la trama. Así que esta es la forma en la que Koldo García, luego después por iniciativa de Aldama también, entran en contacto con la Guardia Civil. Ese comandante trabaja posteriormente en otra unidad que está dedicada a combatir el terrorismo yihadista principalmente, el terrorismo internacional, UC2. Se dedica a la captación de fuentes, buscar a las personas que te van a dar información sobre terroristas. Y he aquí lo sorprendente de que Aldama pudiera ser una persona que fuera a aportar eso. ¿Qué da Víctor Aldama a la unidad antiterrorista de la Guardia Civil? Pues debería dar información, pero por lo que hemos visto y leído en los últimos días, también contribuye económicamente. Él dice que les compra un dron, que ha ayudado a financiar su trabajo, el trabajo de esas unidades, y de ahí pues que se le agasaje de alguna manera, ¿no?, a Aldama. La Guardia Civil le entrega a ese servicio de información una medalla, le invita a unos cursos del Grupo Especial de Intervención en Logroño y le conecta con sus enlaces con otros servicios aquí en España, caso del FBI o la CIA, a los que parece que Víctor de Aldama financia una cacería por indicación de esa Guardia Civil que quiere llevarse bien con esos servicios de información y utiliza a Aldama para que financie esa tarea recreativa. Volvamos a recordar que Aldama llevaba en prisión provisional 1 mes y 10 días, pero no por el caso Koldo,
sino por este fraude masivo, millonario en el pago del IVA en el negocio del combustible. ¿Tienen alguna relación estas dos tramas, Pedro? Están íntimamente relacionadas a través del propio Víctor de Aldama y de otro de sus socios, que se llama Claudio Rivas y que, a diferencia de Aldama, sigue en prisión después de haber sido detenido en esa operación contra el fraude de hidrocarburos. ¿Quién es Claudio Rivas? En el caso Koldo, pues alguien también con relevancia, porque fijaos, hay algo muy llamativo, muy significativo en toda la trama de corrupción en torno al exministro de Transportes, que es el disfrute de un chalet en Cádiz, en la playa, un chalet que previamente parece que elige el propio Ábalos y que compra Claudio Rivas. Se gasta 526.500 euros en comprar ese chalet que empieza a disfrutar Ábalos. Y pasa algo más significativo aún después. Claudio Rivas no hace esto por nada. Claudio Rivas buscaba una licencia también en ese sector del hidrocarburos que dependía del gobierno. Pues bien, Ábalos es destituido, deja de ser ministro, la licencia no llega, pasa medio año y Claudio Rivas decide que Ábalos tiene que dejar de disfrutar del chalet que había comprado en Cádiz. Hemos escuchado a Aldama definirse como un empresario que, pues tenía que pagar a determinados funcionarios y a determinados políticos porque si no, los proyectos no salían. Sin embargo, el juez le atribuye un papel más importante, el de nexo corruptor o gran corruptor. ¿Por qué? Aunque Víctor Aldama quiso en la Audiencia Nacional hablar de casi encuentros fortuitos, la verdad es que estamos hablando de personajes necesarios que se encuentran en un momento preciso. Y me explico. Había un empresario ávido de hacer negocios sin los escrúpulos para hacerlos con la administración por el cauce establecido y legal, y otras personas al otro lado, como ocurre siempre, susceptibles de corromperse. Según describe el propio Aldama, y aquí nos tenemos que atener de momento a su declaración, José Luis Ábalos era una persona sobrepasada en lo político y en lo personal. En lo político porque, según él, dice que Koldo le había dicho que cuando habían llegado Koldo y Ábalos al ministerio, pues se habían visto sobrepasados por la magnitud de lo que tenían que administrar, ¿no? Y que les vendría muy bien la experiencia y el conocimiento de un empresario con contactos en Latinoamérica también, como es Víctor de Aldama. Y sobrepasado Ábalos en lo personal, porque según cuenta el propio empresario investigado, tenía varios hijos de varios matrimonios, es decir, unos gastos mensuales importantes que tenía que satisfacer. Y ahí es donde, me vais a permitir la expresión, el empresario huele sangre, ve una necesidad y se ofrece. Y el político acepta. Todo, de momento, presuntamente. En esos nuevos detalles que Aldama de pronto sí le quiere dar al juez, empieza a lanzar una serie de acusaciones. Algunas se conocían, pero otras no. En esta nueva declaración voluntaria de Aldama ante el juez, Pedro, ¿a ti qué te ha llamado más la atención? Hasta ahora, el valor contrastado de la declaración de Aldama reside en que pone contexto, da detalles e incide en unas sospechas que ya estaban planteadas en un informe de la Guardia Civil, redactado a partir del material incautado cuando fueron detenidos y de otros indicios. Pero, como explicas, hay otra parte que es la novedosa, pero que al mismo tiempo no tiene ningún indicio adicional ni está reflejada de ninguna manera en ningún informe de la Guardia Civil, que es el pago de 15.000 euros a Santos Cerdán, al secretario de organización que sustituye en ese puesto a Ábalos cuando es destituido, y al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Cuenta que esos pagos se producen de una manera muy rudimentaria, por decirlo de alguna manera, en sobres, en un bar enfrente de Ferraz, un bar frecuentado por policías que se dedican a custodiar la sede del PSOE, frecuentado por otros políticos, con camareros que conocen a todo el mundo. Él dice que allí le entrega 15.000 euros en un sobre, nada más y nada menos que al secretario de organización del PSOE, a Santos Cerdán, y que hace lo propio con el jefe de gabinete de Montero enfrente de la sede del ministerio. Pero de estas entregas no tenemos, por ahora, más prueba que la declaración de Aldama en la Audiencia Nacional, que por otra parte está buscando con esa declaración salir de la cárcel donde lleva encerrado 5 semanas. Él ha dicho que tiene pruebas adicionales y que podrá demostrar
lo que ha dicho y a la espera de ello estamos. ¿Me siento indefenso? Sí. Yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente. Es obvio y está claro. La última, Pedro. Víctor de Aldama tiene todo el derecho del mundo a llegar a un acuerdo con la Fiscalía para decir ahora lo que no había dicho antes y conseguir libertad provisional en vez de estar en prisión provisional, ¿no? Es llamativo que le den la libertad provisional por declarar en un juicio que no es por el que tiene la prisión provisional, pero independientemente de eso, cuando sale a la calle ya no escuchamos a un Aldama que ha conseguido lo que quería y guarda silencio, sino que está muy centrado en atacar, casi en amenazar a Pedro Sánchez, en decir que si le pasa algo físico, si se atenta contra él, será culpa del gobierno. Esta actitud, ¿qué sentido tiene desde el punto de vista de la defensa jurídica? Yo creo que el hecho de que Aldama exprese su inquietud por su seguridad personal es una estrategia para llamar la atención y darle importancia a las acusaciones que ha lanzado. Esto no son los juicios a la mafia en Estados Unidos, donde los testigos morían en extrañas circunstancias o se retractaban con una cara llena de pavor en pleno juicio mientras eran señalados por los familiares de los acusados. A mí me parece una estrategia para llamar la atención que ni siquiera es necesaria porque, como habéis comprobado ahora mismo, Aldama es el hombre que requiere más atención en este país de los medios de comunicación, con mucha diferencia. Pedro Águeda, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... En el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.